Bueno, somos pocos pero buenos para empezar la clase de semiótica, gracias a Carla que nos hizo acordar de grabar. Y ya que nos hizo acordar de grabar, vamos a empezar escuchando el trabajo práctico número 1 de ella. Eh, y después, mientras tanto, esperamos a ver si se suma alguien más, porque lo que estaría bueno en general es comparar las soluciones que le fueron dando a los poemas. Después de Carla, seguro vamos a ir con el poema Tarde, con los que estén, que es el que también Alejandro trabaja. Carla, en lo que no recuerdo, me lo habías mandado, pero seguramente separado, es la imagen que habías elegido. Me gusta porque me escucho y me detesto la voz, pero... Sí, era, Hola, Nico. era un dibujo. Hola No Sí, sé Federico, si ¿cómo por estás? acá yo lo puedo sí, yo ahora te mostrar. dejo, espérame. Ahí lo podés, en compartir lo podés mostrar. A ver, un momento. No, nosotros tenemos colonia de Eh, Voy a compartir. Participa. Acá, compartir. Compartir. había mucha gente de Y te salen unas opciones para ver lo que querés compartir. Ahí lo estoy buscando. Mm, Ahí se ve. Sí, sí, perfecto. Ya está, ya me acuerdo. Genial. Bueno, mírenlo porque para que yo comparta ahora el audio, espera que el audio, yo lo estoy escuchando. pero ahora estás en sala o estás en sala o te dicen la sala. Ah, bueno. Bueno, ahora mírenlo bien. Deja de compartirlo ahora, Carla, y yo pongo el audio ahora. Que acá arriba te va a decir, dejar de compartir. Ahí. Escuchamos el audio para esa imagen, según Carla. Qué bien. No se escucha, ¿no? Lo voy a poner una vez más. ¿Sí? Profe, pero no se escucha entero. No sé si será un error del archivo. No se escucha, yo había superpuesto dos pistas y se escucha como una sola. Entonces es un problema del archivo. ¿Por qué no lo chequeas? Entonces el que me mandaste, porque a mí me empieza eso, que tiene, es raro porque tiene como mucho silencio al principio y arranca después. Eh, Algo no se grabó, Sí, me parece. digo, Bueno, hagamos en eso. el primero se había grabado, después lo comprimí. Bueno, lo voy a chequear. Dale, por favor, mándamelo de nuevo. Bueno, entonces, de los que estamos, vamos a hacer al revés. ¿Quiénes trabajaron sobre el poema
Tarde. Ale, ¿y alguien más? Sí, yo. Sí. Bueno, como Ale se tiene que ir, vamos a escuchar el trabajo de Ale entonces. Primero, vamos a ver si puedo poner un poema mientras tanto. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la versión de Ale. Bueno, espera, ese ya no es, ese no era. Eh, lo escuchamos una vez más. Dejo el poema puesto así tenemos manera de ir chequeando en todo caso. Eh, a ver, ¿quién se atreve a decir algo sobre esta solución? ¿Puedo? Sí, ahora se te escucha mejor, Gastón, me parece. Sí, sí, me conecté desde el teléfono. Mm. Eh, a mí me dio el, el efecto usado en el teclado, me da la sensación esta de trasladado al poema, de ciertas palabras que utiliza Ortiz, como por ejemplo luz, eh, el éxtasis, Mm, infinito y todo lo relacionado con la naturaleza. Bueno, es muy particular el poema, pero mm. eh, la melodía y el efecto del teclado es esa expansión lograda, me parece, por Ale para la lectura. O sea, me pasó eso al ir leyendo y escuchando la melodía. Bien, Y de cómo termina con esas preguntas eh, y trasladado a la infancia, la melodía elegida también, lo que me da es ese reflejo de un niño, ¿no? De una niña, eh, de la frescura, ¿no? De la infancia misma, de ciertas infancias, ¿cierto? Claramente. bien. ¿Cómo alguien se anima a decir cómo llamaríamos a esa relación que hace Gastón entre
las imágenes del poema y las imágenes que le despierta la música? ¿De qué tipo de relación sería? A mí me da como a luminosidad. eh, como Bien, por tanto, si eso, yo no escuchara, si no hubiese escuchado la música, sí, leído el poema, también me parecía que es como algo así, hasta te diría como casi religioso, me sí, suena, sí, sí, tiene algo de cuando, himno, cuando sí, cerré los ojos, me parecía como esas cosas que tocan en las iglesias, ¿no? Como... sí. ta, ta, na, 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 ta. Y bueno, no sé si estuve sugestionado por la palabra beatitud, porque primero lo leí después, pero... Te iba a decir eh, eso, ¿no? La palabra más, bueno, beatitud y éxtasis, si se quiere, que por ahí a sí, veces se relaciona, bueno, nosotros en nuestra cultura no tanto, el éxtasis es otra cosa, pero habitualmente la condición de extático se vincula mucho con el misticismo, ¿no? Por ejemplo, se supone que son experiencias extáticas las de los místicos, tipo San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, o en realidad todas, pero bueno, a esas justo muchas veces se les pone ese adjetivo de extático. Y por ahí esa relación lo hace. Lo que yo decía es que de todos modos, todo esto que estamos diciendo es una relación de tipo semántica, me refiero, ¿no? O sea, el intento de decir con algo, decir el mismo significado de lo que está aportando los significantes. O sea, los significantes serían las notas o los acordes o las frases, por un lado, y las palabras y su orden en el poema. Entonces él trataría de hacer un equivalente como dicen ustedes, luminoso, beatífico, extático, si se quiere, con con la música que hace, con el timbre, con las frases, con el tipo de frases y todo. Eso está desde ya muy bien. Hay algunas cosas sintácticas que por ahí le harían preguntas a eso. Por ejemplo, ¿cuántas frases tiene? O sea, formalmente es muy clara la piecita, es clara. Uno encuentra las frases, las cadencias, las encuentra. Acá puede responder cualquiera, inclusive el autor, digamos. Pero no sé si Nico estabas hablando, porque me pareció que movías la boca, pero no. estaba recordando la melodía. Sí, sí, Mm. está como bastante clara Escuchémosla la de nuevo, melodía. escúchenla de nuevo y traten de hacer un análisis Mm, musical desde lo formal. dale. ¿Qué me dirían desde lo formal? Tengo Tiene problemas con frases la... Ah, perdón, compuestas. Gastón. Disculpa, Nico. Disculpa. ¿Sí? Cualquiera, cualquiera. Eh, sí, Ah, para mí está este juego de preguntas y respuestas sí, con correcto. frases ahí. ¿Cuántas frases leerían ustedes, no en el poema, sino en la música? O sea, sí, apuesten. Ni siquiera es que podría uno estar seguro, y depende de cómo las No dividiera uno. sé, es medio asimétrica, pero podría haber Es como medio, seis o es ocho, seis o asimétrica. ocho, no sé, una cosa así. Sí, 6 o 8 o 10, digamos, depende de cómo las dividamos. Pero Sí, en por todo eso me caso, falla un poco la memoria, pero... en todo caso es un número par, mm, ¿no? En todo caso es un sí. número par. ¿Cuántos versos tiene el poema?
11. Bueno, entonces ahí hay algo que podríamos pensar. Si el poema es tan regular como lo que nos Mm, ofrece Ale sí, en su armado. En el armado de Ale hay varias cosas, o sea, yo podría pensar, como dice Gastón, en preguntas y respuestas. Entonces sería pa, para, pa. Yo cuento 10 frases, pero porque cuento esa primera nota, le cuento sí, como una frase. Pa, una, tarara, pa, para, pa, tarara. Ahí hay 4, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y en el segundo hace de nuevo 4 y le agrega una colita de 2. Yo la escucho así, no importa si estamos exactamente de acuerdo, pero lo que sí sí, es que hay cadencias que son muy claras. La cadencia del cuarto, del que yo llamo cuarto, es muy clara, cierra, vuelve a retomar. Es muy clara sí, la progresión que pasa entre lo que yo llamo tercero, o sea, aparte acá, ta, 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 ¿no? Es va arriba, entonces si nosotros lo hacemos análogo a lo que está acá, el que va arriba sería un pensamiento dichoso, pero en el poema de la beatitud del mundo, si fuera el cuarto, no cierra, porque ves que él lo que hace es partir los versos, porque la frase esta de la beatitud, el mundo ha brotado, en realidad termina acá. Entonces, lo que digo que es medio engañoso es el poema, si bien no parece una cosa de locos, de irregularidades, es bastante más tramposo en su métrica mm, y en sus cosas que el mundo, como dijeron ustedes, de alguna manera beatífico de la música. Entonces, otra cosa que se puede pensar es, si termina con dos preguntas, claro. ¿terminaríamos en Mm, tónica, vamos a decir? sí, ¿Cómo, qué pensarían ustedes? Es raro el poema, ¿no? Porque como que viene sí, diciendo cosas y de pronto al final, en vez de cerrar el poema y terminarlo, se empieza a hacer preguntas. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros acompañar esas preguntas? Bueno, en principio, igual que cuando hablamos, las preguntas tienden a ir el frase terminar arriba, ¿no? O sea, ¿de qué infancia? Como que es más análogo, si se hace en un contexto tonal como estamos acá, casi que sería más análogo a decir en que ese estilo. termina en dominante que termina en tónica, ¿no? ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Como que te deja medio colgado, ¿no? El poema te deja Mm, como muy abierta la- en vez de terminar cerrando y diciendo, podría ser al revés, ¿no? ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Infinita, infinita, con árboles y con pájaros de infancia. Y ahí estaría invertida la función, digamos, ¿no? Eh, Son cosas que se pueden pensar. De la misma manera que se pueden pensar este tipo de cortes que son bastante comunes en la poesía, por lo menos a partir del siglo XX, y antes también, porque de alguna manera, acá no hay una métrica regular, ¿no? Como puede haber en la poesía más clásica. Y sin embargo, tampoco hay tantas diferencias. El mundo es un pensamiento realista. O sea, para algunas cosas sirve hacerlo tipo, leerlo como los chicos en el colegio, digamos, ¿no? Viste que te piden, porque ahí vas a encontrar el ritmo de la cosa bastante bien, aunque por supuesto hay trampas, pero el mundo es un pensamiento, ta, 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 ta. Las dos semifrases son eh, terminan en grave, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay como el final no cae sobre la nota, ta, 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 no es así, sino que ta, 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 ¿no? Porque el acento está antes, es como que vos tuvieras que terminar la frase, si vos estuvieras haciendo con negra, tendrías que terminar con dos corcheas, ¿no? Pa, 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 pa. En cambio, el segundo verso sí, realizado de la luz. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Uno podría pensar esa rítmica, no es obligatorio, estoy diciendo maneras de encararlo desde un lugar que, o sea,
no es contradictorio con el pensamiento de hacer esa lectura semántica que hizo Alejandro, de esta especie de unificación de lo beatífico con una cosa que habla, que además no es como dijo Gastón al principio, ¿no? Porque es raro, es un poema raro, porque mezcla muchas cosas que son como análogas, pero que uno no necesariamente las pone todas juntas, porque habla como de la felicidad por un lado y la naturaleza, como dijo él, y la infancia. O sea, sí, todas cosas de cierta transparencia, que es lo que también se escucha en las armonías de Alejandro, no hay disonancias fuertes, porque hay las disonancias necesarias para que las cadencias resulten, digamos, pero no mucho más. Eh, entonces, y está bien, me parece una elección coherente. Lo que yo digo es, si todo viene tan servido, digamos, para que sea así, podemos fijar en un segundo plano a ver qué es lo que pasa. Para mí, este verso, el de infinita, infinita, genera una especie de, eh, como un clímax, vamos a decir, ¿no? Porque es el único lugar donde una palabra se repite. Entonces, algo debe querer decir, ¿no? O sea, del éxtasis de la dicha, llenos de sí esta tarde infinita, infinita, como que si fuera una tematización de algo acá, si vos estuvieras cantando una melodía y papá, 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 ta 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 ta, te quedás, ¿no? Y esa detención, ese énfasis, hay una, a ver si encuentro, mira, es medio larga, me gustaría, pero le voy a poner porque me parece que tiene que ver. Espérame. Eh, si dejo de compartir, así ven la partida. Para que la busco primero. Perdón, que no la preparé porque se me acaba de ocurrir. Sí, esta. Mm. O sea, esta pieza valdría la pena hacer un montón de análisis, pero solo quiero remarcar una cosa. Esperen que paso el aviso. Dura 4 minutos, pero escuchémosla porque lo que les quiero mostrar está bueno escucharlo en contexto y está bastante avanzada la pieza. No necesitan mucho para entender lo que les voy a decir. Igual les voy a poner la partitura y compartir ahora. Hola, Nat y Ayelen, ¿cómo están? Ahora les voy a hacer una pregunta, pero escuchen esto y ahora vamos. Muteo un ratito.
Bien. Yo en general no uso esta obra para esta materia, pero la uso mucho porque me parece que está buenísima para algunas cosas de análisis. Ahora, se me acaba de ocurrir que está buenísima. Primero, la obra, ¿cómo se llama? Ahí lo dice en francés, de pas sur la neige, quiere decir los pasos sobre la nieve, ¿no? Supongamos que esa fuera su punto de partida, igual que el nuestro, los poemas, ¿no? ¿Dónde están los pasos? También marcado en el motivo más chico, como que. Tanam, tan, Exacto. tanam, tan, Ahora, tanam. perfecto. Ahí está, ¿no? Serían esos, ¿no? De nuevo, de arriba pasa otra cosa. Pero esto que pasa acá, que hace re, mi, fa, ¿no? Es esa tercera menor que sube, es recontra determinante en la obra, después para un montón de cosas. Pero a lo que yo voy es, fíjense que esa referencia semántica a los pasos, que bien pesca Nicolás, eh, hay una cosa que es increíble y es que no la mueve de ahí. O sea, es re, mi, fa y prácticamente, salvo al final, es no solo es toda la obra es re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa. Acá parece que cambió, pero es la misma tesitura, ¿no? Porque acá está en clave de sol, acá está en clave de fa. Re, mi, fa es en el mismo lugar, todo el tiempo, salvo obviamente cuando lo saca. Pero de nuevo, re, mi, fa, acá en un momento lo saca. Cuando vuelve, re, mi, fa. Y voy a saltar esta página porque es donde le quiero decir algo, pero fíjense que incluso al final, está la última hoja, acá, re, mi, fa, la misma altura, todo exactamente igual, y después sí, salta, acá salta 2 octavas, pero sigue siendo re, mi, fa, no son otras notas. Esto es re, mi, fa. Entonces, hay una cosa que está clara pero todo esto vino por lo de Alejandro y por la marca de esta parte donde decía infinita, infinita en el poema. ¿Hay un momento donde aparece eso y no hace re, mi, fa? Es imposible que lo pesquen en la primera escucha, pero sí lo hay. ¿Y qué es lo que hace? Está en la página anterior a esta. La voy a tratar de poner entera. Escuchen. Es la página que sigue ahí. Ahí está. Volvió ahí. Re, mi, fa, re, mi, fa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo, lo invirtió? No, No, se, mucho se más cortaron los fácil. pasos, como Mucho más que fácil lo que es hace. una, Ese es lo que está hace pasando acá, ¿no? Acá hace re, mi, fa, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Entonces, como que acorta los pasos, parece. claro, pero es lo que yo te digo. Para mí esta es eh, la parte cumbre, el clímax, se llama habitualmente de la obra. Bueno, está acá. ¿Y cómo lo hace? Simplemente a lo que estamos acostumbrados, a que siempre son dos cosas, pasa a ser una sola. O sea, hay un énfasis sobre una de las dos partes y se queda en una de las dos partes. Escúchenlo ahora que saben lo que es.
¿Ven? Se queda. Y acá que va a retomar para el final, ¿qué hace? Vuelve. Ahora. Re, mi, fa. Entonces, a lo que voy es, nosotros, en tanto músicos, no tenemos los recursos semánticos del... Pero el poeta que tomó esto recién, es un recurso que sería muy musical, que es el hecho de... Estaba, ah, sí, sí, ah. Esto, por eso yo insistía con esto, no es porque tenga que ser así, pero digo, justamente ahí hay una de las cosas. Esta parte es ese tipo de recurso sintáctico, o sea, a partir de la disposición de las cosas, y no en relación a que, evidentemente, es importante que la repetición esté sobre la palabra infinita, ¿no? No es que no importe el significado de la palabra, pero nos la resalta por el hecho de la repetición. Entonces así genera una tensión, o sea, uno venía acostumbrado a que las frases tenían cierta similitud con el lenguaje hablado, por más que eran frases bellas, estaban bien armadas y todo, pero seguían una lógica, como vos decís, llenos de sí, esta tarde infinita, infinita, vos no hablás así, ¿no? ¿No? O sea, uno no para repetir. Si parás para repetir es porque querés hacer un énfasis y lo estás logrando como un recurso sintáctico, de la misma manera que lo hace Debussy en su pieza. O sea, el tipo, sin cambiar casi nada, simplemente en vez de hacer la alternancia que viene haciendo habitualmente, se detiene en una de los dos elementos y genera un cambio importantísimo. Es algo donde se genera una polaridad sobre ese lugar que si no la podría conseguir. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Están de acuerdo? ¿No tiene nada que ver lo que yo digo? Sí, y a mí me traslada un poco lo que comentaba al principio del poema que había elegido, que no hice, pero Claro. que al leerlo me- me imaginaba cómo podría ser en la parte, eh, en el último párrafo dice tamba, 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 Exacto, sí, y tamba, tumba, después juega ahí exacto. con otra. Pero es que Y ese poema está puesto ahí a propósito, porque ese poema es eminentemente sintáctico. Porque ¿qué quieren decir esas palabras? En principio, en castellano, por ahí en algo por ahí quieren decir algo en orillano, no es orillano, ¿cómo se llama? El lenguaje dialecto nigeriano, del cual muchos de los negros que fueron a África hablaban ese idioma. Por ahí quiere decir algo. Yo no lo descarto. Ahora, puesto en un contexto de que supuestamente es un poeta que escribe en español o en castellano, hay un evidente desfasaje, una intención de correrse de semántica. La semántica es, como decía Saussure, es la relación esa de significación entre una cosa, entre
entre el signo oral o escrito y su significado. Cuando este hombre en el poema de Guillén empieza a decir cosas que no tienen ese sentido en la supuesta comunidad hablante en la que está situado, es que quiere que nos fijemos en otra cosa, que además se hace evidente porque es, como dijo, recién hacía el gesto Mauricio, está en los tambores, está en otro lado. Ahora, lo que él quiere decir es, yo te estoy tocando los tambores, pero eso quiere decir algo también. Pero ese decir algo lo digo de una manera distinta, no digo, ay, los negros se juntan a tocar alrededor del fuego los tambores, qué sé yo. Lo digo mejor, si se, distinto por lo menos, pero tiene otra inmediatez, vamos a decir, relaciona, perdón, tiene otra inmediatez en la experiencia, me refiero, ¿no? O sea, no es alguien que te cuenta lo que pasó, es alguien que está en lo que está pasando, al decirlo de esa manera. En este poema que eligió Ale, eso es mucho más sutil, o sea, uno es más, como en un montón de poemas, o como casi en el común de los poemas. ¿Por qué creen que la poesía nace con la regularidad rítmica? Digo, es una teoría mía, digamos, pero viene al caso de lo que estamos hablando. ¿Por qué tiene esa regularidad rítmica? O sea, ¿por qué eh, en, ¿cómo es la cosa? En el campo las espinas, en el medio de mi pecho, la República Argentina. ¿Por qué? ¿Hablamos así? Justamente porque no hablamos así. Al ponerla en ese lugar, ya está corrida del habla cotidiana, está intentando demostrar que la lengua se está usando de otra manera. Y eso lo hacía Homero en la Ilíada, digamos. O sea, se hizo siempre, ahí siempre estuvo esa percepción de que entonces la lengua pasa a ser un instrumento de otro tipo de cosas, no es pasame el tenedor. Okay, si vos metés pasame el tenedor adentro de eso, por ahí vos lo resignificás, o lo pensás suspendido de la cotidiana. ¿Por qué? Porque tiene una rítmica. Por eso el Martín Fierro, ¿qué sentido tiene que escribir el Martín Fierro en décimas? Si el señor, si era más fácil contar que era un señor que tuvo que hacer matrero porque lo querían llevar, todo eso te lo cuento de otra manera, es mucho más fácil, ¿no? Que hacer, eh, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Pero si vos esa artificialidad del recurso hace a la verdad de lo que está diciendo, porque si no, es simplemente, y además lo, lo sitúa como hecho artístico, digamos, ¿no? O sea, yo no quiero contar la historia de un gaucho, yo quiero que de esta historia vos entiendas otras cosas más, además de la historia del gaucho. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, Profe. con la música pasa esto todo el tiempo, pero porque no tenemos la trampa de la relación semántica. Yo no puedo pensar que Debussy me está contando la historia de un señor que salió una noche de invierno muy fría y fue a buscar leña al bosque y se perdió y los corrió los lobos. No, es imposible que me cuente eso, aunque es una posibilidad, digamos, ¿no? O sea, es una posibilidad que planteé, que si alguno de ustedes se imagina eso, estará muy bien. Pero así como uno se imagina eso, el otro se puede imaginar otra cosa completamente distinta. Incluso si no estuviera el título, ni siquiera sabríamos si son pasos sobre la nieve. Da ahí una sensación de suspensión, de algo glacial, pero también podría ser una caminata en el espacio, podría ser tantas cosas. Entonces, cuando nosotros planteamos este ejercicio es porque somos malos, porque en definitiva sabemos que hay
está la imposibilidad de contar algo que esté en el texto, pero sin embargo la poesía, por lo menos esta, y las otras tienen cosas parecidas, no están para ser contadas. O sea, el que la escribió tampoco estaba contando, sí, estaba al lado del río y me acordé de mi infancia. No, está utilizando las palabras de manera tal de generar una construcción donde suspende mínimamente esa relación semántica de cada una de las palabras, a pesar de que en la poesía tenés eso, en la música no tenés eso y ninguna de las dos cosas es mejor que la otra, lo que digo. En la poesía tenés este juego doble de que la semántica está, o sea, que las palabras, como le pasó a Ale, lo llevan a determinadas decisiones porque las palabras te llevan. O sea, si en vez de decir todo esto beatífico y los pájaros y los codos, él le hablara de los rascacielos, la imagen sería otra, está claro. Ahora, no dice la anécdota simplemente, y no la dice por el trabajo que hace sobre la forma en la que va haciendo aparecer las palabras, y la forma en la que las va desarrollando, combinando, que es lo mismo que hacemos nosotros con la música. Ahí sí tenés una analogía. No la tenés en la semántica, pero sí la tenés en ese lugar. O sea, así como, por eso es que yo les estoy marcando, o sea, el trabajo está perfecto, y sin embargo yo hace 2 horas estoy diciendo, bueno, pero fíjense cómo ordena, porque el cómo, o sea, nosotros decimos con el cómo. Con el lenguaje no necesitamos fijarnos en el cómo para decir. En la poesía hay una cosa híbrida, digamos, ¿no? Donde está lo que se dice y el cómo se dice. En la música nos tenemos que arreglar con el cómo. En gran parte. Después hay ciertas relaciones secundarias que se establecen a partir como decía Juan el otro día, de los códigos, ¿no? O sea, cierto, si yo toco una chacarera, o sea, no me voy a imaginar un... Sí, listo, Ale, pero por lo menos llegamos a escuchar lo tuyo. Anda tranquilo, que si no Disculpe, te vas a... tengo que viajar. Después Dale, termino dale, de ver dale. la No, clase. Gracias. no pierdas el micro o el vuelo. O Gracias. el Hasta tren. luego. Dale. Pero entonces, lo que nosotros tenemos que aprender, ya que vamos, es que le tenemos que dar mucha, así como por eso les mostré la obra de Debussy, que saca todo lo otro que pasa, pero con ese motivito de 3 notas, ¿qué pasa? No pasa, sí, pasan más otras cosas. Por ejemplo, que él toca re, mi, mi, fa, y sin embargo se las arregla para tocarlo un montón de veces y que no suenen siempre igual. ¿Por qué? Porque los armoniza de distintas maneras. Entonces, hay una cuestión del tratamiento del color, hay un montón de cosas que pasan. Y además se las arregla para que en un momento, sin modificar, simplemente genera un lugar de tensión, simplemente en vez es como si vos dijeras, en este poema dijeras, espera que voy a leer, ¿cómo era? Como si este poema fueran estos 2 versos: llenos de sí esta tarde infinita, infinita, llenos de sí esta tarde infinita, infinita, llenos de sí esta tarde infinita, 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 llenos de sí esta tarde infinita, infinita. ¿Se entiende? Que no es muy distinto lo que hizo Debussy. Lo que tiene de bueno Debussy es que lo que tiene a su favor es que puede trabajar con distintos planos. Mientras uno puede repetir esos versos, en otro plano puede hacer una cosa que evoluciona por otro lado. ¿Sí? Antes de pasar a otro trabajo, prefiero que me digan algo, me pregunten, lo que sientan. Eh, no, me gustó mucho la obra esa de Debussy y retomando eso, creo que, bueno, todavía no escuchamos mi trabajo, pero eh, puede ser que uno se incline más capaz por lo semántico y bueno, si bien obviamente tenemos en cuenta la estructura, eh, puede estar eso, creo que no estamos tan acostumbrados a seguir la estructura de esa forma, ¿no?
Y volviendo a lo que hizo Ale, sí, en realidad está buenísimo. Yo no sé creo que ahí, según lo que vos dijiste, y viendo lo de Debussy, capaz en esa parte infinita habría que haber hecho un quiebre y capaz, o sea, se me ocurren como tres cosas, ¿no? Sin cambiar No, demasiado la línea, o sea, se podría haber hecho o no, digamos, ahí un quiebre en ese infinito y después sobre el final dejar algo más sin resolver, sí, qué sé sí, yo, yo no quiero llegar pero a que no decir que hay ese... una manera correcta. Simplemente quiero que No, empecemos son a, ideas, digamos. claro, son ideas, pero esto además nos va a llevar, ya que como vos decís vos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a dejarlo llevar por la asociación semántica, vamos a decir, que es la asociación que después, eh, y te diría que incluso en la vida cotidiana, tenemos que prestarle más atención al cómo también. O sea, no, el cómo dice tantas cosas que si nosotros nos reducimos al qué, nos estamos perdiendo gran parte de la experiencia, incluso para darse cuenta si te están... O sea, ¿viste? Es como que un vendedor de autos usados, el famoso, ¿no? El parámetro. ¿Cómo te das cuenta? ¿O por qué decís, este es un chanta? Lo que dice no está mal. Lo que dice seguramente es correcto en algún punto. Este auto todo lo tiene 50.000 kilómetros, solo tiene 500.000 kilómetros. Vos decís, sí, pero me dice solo tiene 500.000 kilómetros. ¿Y por qué dice solo? Si 500.000 kilómetros son un montón, digamos, ¿no? Eh, entonces, solo por eso, como el ejemplo del ladrillo, ¿cómo es el ejemplo del ladrillo? ¿Cómo era lo del ladrillo? Perdón, el ejemplo Sí. de la clase anterior preguntaba, Ale, un ladrillo, o Es algo tal así. cual, exacto. ¿No? Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero construimos muchísimo a partir de la forma. Construimos un montón de nuestra verdad, del mundo que construimos, y por eso tenemos que ser, por eso los poetas son los magos de la forma, en relación al habla, porque además, pero además eso, o sea, el lenguaje o el ser humano es tan bueno que tiene una herramienta que es el lenguaje, vos decís, bueno, es perfecto, puede decir un montón perfecto no, pero puede decir un montón de cosas. Y vos lo usás para decir exactamente lo contrario. Yo digo, bueno tu trabajo, ¿eh? Y vos sabés que te estoy diciendo exactamente lo contrario. ¿Y cómo hago yo para decirte lo contrario con la semántica? Estoy sonado. Entonces, te lo estoy diciendo con la forma. Y en este caso la forma tiene que ver con la entonación o con contexto. Eh, y entonces, eso, nosotros tendríamos que ser los maestros de eso, porque somos músicos. Trabajamos sin el- la referencia semántica estricta. ¿Tá? Como les digo, hay referencias semánticas después en que hay un montón de cosas que nosotros ya construimos como realidades, pero también hay, igual que en esto de, bueno, tu trabajo, hay un montón de cosas, o sea, yo te toco una chacarera, pero le hago determinados arreglos que vos decís, este está haciendo una parodia de una chacarera, o yo te toco como Lelutier, hago una marcha militar, pero es una marcha militar que no está hecha para encender los ánimos bélicos, sino para reírse de la situación de guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿y cómo te das cuenta que no es una marcha para encender los ánimos, sino es una relación paródica? Bueno, te das cuenta porque hay determinadas formas del modo, por ahí los acordes son iguales, pero vos lo tocas con mucho portamento, ¿no? Buah, 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 una marcha, ¿no? Y eso te genera que ya no te lo tomas tan en serio. Entonces, estemos muy atentos a los cómo, porque uno cuando hace este trabajo puede decir, el qué, ¿no? Como vos con tu imagen, bueno, música india, bueno, está, genial, los instrumentos son indios, ciertas frases son indias, pero ¿qué quiero yo decir con esto? Más allá de que ya te situé en un determinado lugar, bueno, después falta el cómo lo organizo para terminar de decir lo que quiero decir.
¿Está bien? Bueno. ¿Alguien más trabajó sobre todo las dos chicas que entraron más tarde? Porque creo que, o Walter, ¿alguno trabajó sobre este poema de tarde? Sí, No. yo Muy bien, trabajé sobre nada. ¿Y lo mandaste? sí, por mail. Lo que pasa es que no Sí. puedo entrar a la Mirá. plataforma. Bueno, Entonces, por eso el link que entré un poco más. no pasa nada, pero no lo vi. ¿Lo mandaste al... Tengo un montón No, bajado. a su cuenta, a su mail directo, ¿puede A ser? mi mail personal, prácticamente. A ver. El SHMD, Sí, es mi mail. Sí, ese. sí, 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 no, lo vamos a buscar. Me Bueno, parece la sigla de algún organismo militar o algo, pero son mis iniciales. Espera que voy a mi cuenta. es lo mejor que vi todo lo que... Di todo de mí. Sí. Ah, Vamos a escucharlo. Espera que me arrancó. Espera que ahí lo paro. Bueno, va. Lo escuchamos una vez más. Bien, muy bien. Aplaudan, hagan algo, hagan vítores, hagan, claro. Esta también era una de las de los místicos. Bueno, está bueno eso en el sentido de que es una buena lectura, o sea, pero, pero mira, está buenísimo ponerle que Mystic, al otro, ¿te acuerdas que al de Ale yo le puse, le dije como transparencia, digamos, ¿no? Como que era una cosa transparente. Había algo de místico, porque alguien lo había relacionado con cosas religiosas, qué sé yo, pero una de los objetivos del trabajo práctico era decir, las traducciones puede que se parezcan algunas entre sí, pero por otro lado aparecen cosas muy distintas desde la forma de solución. Y eso tiene que ver con la característica particular del signo artístico, digamos, ¿no? O sea, el signo artístico no te remite de una manera tan directa como otros. Abre o sea, es polisémico casi por definición, porque si no fuera polisémico sería lo que muchas veces se critica a ciertas expresiones artísticas de ser panfletarias, o sea, de querer bajar un mensaje demasiado explícito, y es verdad, o sea, en general eso es como que
va en contra de su capacidad expresiva. Si lo cerrás a decir una cosa determinada, lo cual no quiere decir que no haya un montón de obras artísticas que surgen de cosas políticas o incluso de estética, que están buenísimas, pero seguramente se pueden leer con más de un nivel también es. Y con más pero bueno, en principio, acá lo que puso el místico Walter es un punto de unión, si se quiere, con lo que hizo Ale. ¿Qué hay? ¿Ven otro punto de unión o de diferencia? Ya que hoy Yo lo estamos sentí con... un poco Sí. más pegado a la estructura del A, poema, como a ver, que hablemos de eso. me iba, me iba llevando. En la segunda escucha puse el poema y como que lo sentí como más, como Orgánico. esa parte casi creacional del principio que aparece así, que aparecen las imágenes. Mismo sobre el final también es como que esa pregunta medio se funde, medio que algo se lleva, no sé, es como Mm, medio... y bueno, y hay como cierta luminosidad también en el medio, cuando entiendo, justo pasa por los entiendo, pasajes perfecto. de... Ahora, vieron que también tiene una cuestión formal bastante clara en lo que propone, porque tiene un comienzo que no está bueno pensar esa especie de planteo de un nacimiento, vamos a decir, ¿no? De una zona caótica o indefinida que aparece al principio, como que no se sabe bien qué va a pasar, y después emerge como una cierta claridad. Esa claridad después hay una especie de regularidad en la alternancia entre el ton, 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 y el otro timbre que surge, así que hace ese ida y vuelta entre tres veces y termina evocando el principio, que ahora como no lo había pensado, lo pienso ahora a partir de lo que dijo Nicolás, deja abierto, a partir de que si dijimos que el principio era una apertura, una especie de magma del cual puede surgir todo, si está al final, de nuevo es como que vuelve a ese lugar y la pregunta puede estar vinculada con eso. Tiene una especie de armado triádico y encima la parte en el medio nuevamente es triádica porque tiene esas alternancias de apares tres veces, digamos, ¿no? La última es más, genera como una especie de cierre porque es más distinta, que se va muy al agudo, que hace al final, pero no deja de ser parte de la familia de los que les contestan a la especie de berimbau o algo que hace ese ritmo. Eh, me parece que está bien pensada. Contanos en todo caso qué es lo que vos, cómo lo armaste. Bueno, sí, lo primero, yo soy media metódica Mm, sí, lo primero que hice fue como leer el poema, resaltar las palabras claves mm, y como por lo general trabajo como la intro, un nudo y medio desenlace, pero también interpretar al poeta, porque en principio, bueno, cuando habla del mundo, de lleno, de la luz, ujú, la creación, está hablando de una tarde, pero está hablando como de un todo. sí, Y en ese todo eh, habla de lo infinito, que es obviamente ese todo, y después resulta que plantea que puede ser un recuerdo como que o que puede ser algo que esté viviendo, porque uno no sabe si está, pero eso también es infinito, porque el tiempo y espacio es relativo, digamos, o sea, ¿no? sí, 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 es que Entonces, ah, por eso es como que abre así, con este tema de la luz, lo medio idílico, el aire, los pensamientos, la iluminación, y también eso lo trabajé con los agudos, como que está en esa parte de ensoñación y mm, viene como ese recuerdo, que es de ese sonido más ameno, y mm, bueno, hay unos pajaritos, que algo sí, que da lana, es como un sonido más orgánico dentro del otro,
y después hace el cierre y vuelve como a eso de que queda la pregunta, ¿no? Y de que cierra ese, es como que yo lo pensé como un destello, ¿no? Un momento de eternidad que lo lleva a ese, Sí, 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 sí. y Es así como es muy proustiano, ¿no? En el sentido de que es como el momento particular del recuerdo determina una visión total y casi circular, recursiva, digamos, ¿no? De ciertas cosas. Por eso hay elementos recursivos en tu trabajo, me parece que son muy apropiados. Y solo por ser curioso y ya que sos metódica, ¿dónde dividirías las tres partes del poema? la primera parte es cuando empieza el, digamos, el ruido, como que yo lo veo como No, no, medio. no, pero en el texto, no, en la música está clarísimo. Ah, en el texto, sí, Sí. lo dividí. Arre, no te digo. No, no, por eso, contanos cómo lo dividís. Y desde el mundo, cuando empieza, el mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso de la beatitud, el mundo ha brotado, eso de ha brotado, ¿no? Ha salido al éxtasis, lo que también quería representar con la fuerza del sonido, el éxtasis, la dicha. Y ahí, llenos de sí, esta tarde infinita, infinita, con árboles y con pájaros. O sea, hasta Hasta ahí. éxtasis daría la primera. Después, cuando habla llenos de sí esta tarde, infinita, infinita, con árboles y pájaros, ya ahí está haciendo referencia a algo más específico, no tan general. Y Sí. después es cuando termina y ahí dice, de infancia y de qué infancia, de qué sueño. Y cuando habla ya de sueño, el sueño mismo te lleva a ese espacio atemporal, por así Sí, decirlo. sí, sí, sí. Infancia. Y Es ahí que estoy muy, muy de acuerdo con esa lectura. Yo lo haría. eh, Además, acá hay otra palabra que se repite que es mundo, ¿no? Hasta acá, ¿me están viendo? ¿Se ve donde estoy remarcando? no, ahora No, se ve, ¿qué están no, viendo? ¿El No veo correo? yo. El playlist. El playlist, no, La espera, lista de espera, espera, reproducción. espera, espera, espera que no, lo que me quise hacer el vivo. cierro el mic por la Espera, duda. no, 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 no. Soy yo. Ahí está. Ahora sí. Correcto. Ahí ven el poema. Ahora sí, profe. Ok. Esto podría tranquilamente ser la primera parte, que de nuevo tiene alguna cierta circularidad por la repetición de la palabra mundo, ¿no? O sea, el mundo, un pensamiento de la beatitud, el mundo ha brotado. O sea, acá hay como una primera parte. Pero mira qué loco que estoy marcando una parte cortando un poema, un verso al medio, ¿no? Esto es, como dice Natalia, estoy de acuerdo, hasta acá, una especie de concretización, si es que existe la palabra, de esa imagen, o sea, o de ese pensamiento más abstracto. Esto es como la primera parte es como una especie de cosa conceptual, y acá ya lo bajó y aparece la tarde, y aparecen los árboles y aparecen los pájaros. Sigo insistiendo con que esta parte me parece que no es menor, lo de infinita, infinita, que además está puesto, si el señor este fuera músico, tendría mucha lógica que esté en este lugar. O sea, no sé si oyeron hablar del número de oro, de la proporción áurea, etcétera, etcétera. Esto está bastante cerca de la proporción áurea en el poema y marca como una inflexión en ese sentido. Y sí, el final claramente es otra cosa. Lo que sí me llama la atención hasta el momento es que a nadie le pareció suficientemente otra cosa como para marcar algo distinto con los signos de pregunta. Digo, no porque esté mal, pero digo, a mí es algo me interpela mucho, digamos, ¿no? Terminar con preguntas. Hay un libro de Hellman, que es otro poeta, y son todas preguntas. O sea, toda la cosa empieza con signo de interrogación, y todo el libro es así, todas preguntas. Eh, bueno, muy bien trabajado. Vamos a tratar de hacer un poquito más, otro poema. Espera, yo tengo el trabajo de Walter, puede ser, y de Mauricio seguro, y de Nico también. Cuéntenme los tres. Rocío, no, ¿no?
¿O lo llegaste a mandar o no? Yo no se lo mandé, profe, pero lo tengo. Pero no lo mandé, no sé si Bueno, quiere que lo mande. chicos, que un grupo de WhatsApp para esta materia y alguien que le conteste, sean buenos. Sí, pero te están esquivando, están huyendo, te están haciendo el vacío. Si no hacemos un grupo nosotros, sí. No, les cuento las cosas por. Eh, Ya tú digamos, bueno, Yo hice el de Pessoa, no sé si alguien más lo Nico hizo. Pessoa, Mauri, algunos lo decían, pero me olvidé. Yo el de Guillen hice. El de Nicolás Guillén, digamos, que además le viene muy bien a la acentuación a lo. En ese poema hay un montón de cosas, hay que estar muy atento a cuándo pone acentos y cuándo no. Fíjense eso. ¿Y Walter? Sí, el de Nicolás, ¿no? El de Guillén. Vamos con Sí. Guillén, aunque eso le va a dar pistas a Gastón para terminar de hacer su trabajo. Vamos con esos dos y después, si llegamos, lo escuchamos también el de Nico. Aye, vos, ¿trajiste algo? El de Reina, dice. El de Reina, porque es muy original. Hay otra gente que hizo el de Reina. Bueno, vamos a escuchar juntos Mauricio y Walter de Guillén, uno atrás del otro, ¿está bien? A ver. Walter. No, El mío dice Carlos. Ahí Carlos Vázquez, sí, eso. Yo le puse, porque no, pónganle nombre así, yo no me vuelvo tan loco para buscar. El de Carlos va con el de Walter, uno atrás del otro. Walter, Carlos. Va, primero Walter, después Mauricio. Muy bien, vamos a escucharlo de nuevo, pero voy a poner el poema atrás. ¿Sí? Sí.
Bien, soy todo oído. Tengo una pregunta muy maliciosa que les voy a hacer. No sé si tengo la respuesta, pero después la voy a hacer. Eh, Prefiero ahora escuchar qué piensan los que no fueron los autores. Ah, a mí me parece el primero de Walter, parece casi una partitura de- del poema, como que va muy pegado a la métrica de lo que suena, ¿no? Como que parece que está leyendo una partitura. Y está buena esa interpretación. Y después la de... Yo te digo lo que me imaginé yo, después Sí, 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 los sí. músicos dirán Lo de Mauricio hice como el mismo juego y me parece como que sí tiene esa progresión, que está claramente tiene tres partes donde se meten cada una de las estrofas, pero es como mucho más reiterativo. Por ejemplo, empieza, y entonces tenés la primera estrofa que se repite como tres o cuatro veces, después hace un corte y pasa a la segunda con el agudo, y después vuelve a terminar y bueno, ya ahí se va. Que es como la misma, como una estructura bastante simétrica, pero bueno, como más reiterativa, ¿no? Para meterte en lo rítmico. Sí, Esa más fue mi regular, interpretación. o regular dentro Sí, más regular. dentro de las polirritmias es- que los dos percibieron, digamos. ¿Alguien más que quiera decir algo? También lo que escuchaba, bueno, la primera es, coincido con Nicolás, que va muy con la letra y las acentuaciones, ¿no? Como que los acentos están súper marcados para los cortes. Y la segunda también cuando dice el negro, aparece la parte más melódica, como aguda, cuando dice que el negro canta, ¿no? Es como que ahí aparece la melodía y el Sí, tal cual. instrumento más melódico y después vuelve otra vez al tambor, con más fuerza incluso porque creo que también las palabras son un poco más fuertes, como Mm, caramba, caramba que el negro tumba, empieza como todo más ahí a ser fuerte y sí, termina sí. también como empezó, ya Bambé Mm, empieza con eso y termina con eso. También creo que lo hizo así Mauricio. sí. En ambas obras hay como hay mucho acento en la última estrofa, ¿no? Como que se nota bien cuando llega la última estrofa, tanto en el primero como en el segundo. Sí, sí, sí. Yo la de Walter era como decís vos, la podía seguir casi perfectamente. Eh, pero ahora vamos a ver. La pregunta maliciosa que voy a hacer. El hecho de que los dos hayan hecho unas percusiones, ¿es semántico? Profe, cuando usted habla de semántico no entiendo, ¿es el significado? ¿Está hablando sobre el significado? Sí, la semántica es la relación que se da dentro del signo, es la relación, digamos, vertical que se provoca, la que llamaría la socioliana, vamos a decir, la de significado y significante, la que a Ok. determinado signo le corresponde determinado significado, y que ese significado no necesariamente eh, está dado de una forma causal, sino que muchas veces es convencional, ¿no? Es lo que pasa en el lenguaje, por eso, o sea, si yo digo, eh, vamos a agarrar de acá, el negro, bueno, o sea, no hay nada en la forma de eso para que yo piense en un negro, en un hombre de color, en un hombre proveniente de África. O dice, el negro canta, yo me puedo imaginar un señor, piel morena, cantando. Y ahí no tiene que ver con nada de lo formal. Lo formal o la organización de las palabras correspondería al orden de lo sintáctico. En este caso, nosotros no sabemos si esto refiere a otro idioma, creo que sí, que son palabras de- de dialectos yorubas, ahí está, no me salía esa palabra, dialecto yoruba, dialecto de tribus eh, esclavas, que fueron esclavas a Cuba. El poeta es cubano. Eh, Como no sabemos qué quiere decir, no hacen una referencia semántica para nosotros. ¿Se entiende?
a nosotros tienen un impacto que es lo que de alguna manera pasa porque todos, como lo leyó Walter, para él Yambambó es pum pum pum, ¿no? Con acento sobre la O, y está bien. ¿Qué quiere decir otra cosa? No sabemos. Lo podríamos buscar también. Me acuerdo que alguna vez alguien buscó las palabras yoruba. Pero lo que yo digo es, Puedo- ¿hay algo que obligue en esto a... ¿Por qué ninguno hizo una obra para piano? una O obra para, para piano. sí, o para sonidos electroacústicos raros, digamos. Eso no sé. Sí, a mí, sí, sí, justo lo relacioné porque estamos ensayando muy a nivel inicial, ¿no? Samba Landó, lo Sí, ubicás, ¿no, sí, sí, Federico? sí, sí. Entonces, lo tengo fresco, lo estamos ensayando a nivel principiante, no, no gran cosa. Y lo pude relacionar con eso, o sea, se me vino eso, este, y me sonó que era un poema, pero podía traducirse en un canto eh, de pedido de libertad, de la esclavitud y, no sé, la muerte como libertad. Si bien no Mm, entiendo estas palabras, como están con signo de exclamación, algo significativo seguramente insinúan que es yo no lo interesante sé, eso que decís. Es interesante pero que esas están con signo de admiración, ¿no? Ahí hay algo fuerte que pasa, sí. sí, Hay sí, una, sí, hay una, claro, hay a algo- nivel intuitivo, bueno, estaría bueno buscar el bueno, significado, pero bueno, quizás no, no, yo lo falta que una digo cara. es eso, o sea, o sea, esto claramente nos lleva, desde lo sintáctico, nos lleva a tratar de entender su rítmica, o algo rítmico, algo que tiene que ver con las polirritmias, porque además, chambambó, chambambé, repica el congo solongo. O sea, ahí ya tenés la polirritmia, ¿no? Porque no es ta 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 ta. O sea, ¿no? Es el mismo, si lo haces con el mismo pulso, te quedan corridas las acentuaciones y te queda ya la polirritmia, está puesta en cómo lo tenés que decir. Y después sigue, Claro, claro. tica, telneto, tonto, tonto, tonto. Por eso en ambos dos, ahí hay una parte con cierta, vamos a decir, regularidad. O sea, empiezan de una manera y después, en el caso de Walter, es pom, 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 pom. Y en el caso de Mauricio, se queda un poco estancado ahí el coso, con lo cual habla de que entendieron que acá hay una especie de regularidad, digamos, de algo que se sostiene un tiempo más, a diferencia del principio. Eh, Me llamó mucho la atención el de Mauricio, que dice Yambambó, Yambambé con dos notas. Hace can, can, en vez de tres. Y después, en general, lo que está bueno es como que el de Walter va más a esos cambios de acento que para mí son importantes, porque es como que vos te querés eh, regularizar y el poema te saca, te va corriendo, no te deja seguirlo tan fácil. Pero Mauri lo que sí tiene, a diferencia, o sea, lo único que, o sea, Marco, ¿qué le falta a cada uno? No porque sea un hincha pelota, sino para que a ver si cada uno ve qué elección hizo. En el de Mauri hay mucho trabajo, sí, hay mucho trabajo sobre el color. Y acá también fíjense que hay un trabajo muy sutil, no es algo evidente, pero en esta parte es como que insiste sobre las O, Congo, Solongo del Songo, digamos, ¿no? O sea, eso está, y en cambio acá es tamba, 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 tamba del negro que tumba, o sea, eh, hay un trabajo del color que Walter sigue muy bien el tema del ritmo, pero no te hace una diferenciación en ese tipo de aspectos. En cambio, en el de Mauricio va cambiando en las tesituras, las alturas, va agregando algunas cosas que te hace que ese movimiento, si bien él esquematizó más la parte rítmica,
por decirlo de alguna manera, pero digamos, plantea una regularidad en todo el poema. Después le va encontrando colores que hace que vos sientas esa cuestión de movimiento formal en lo que va pasando. Que en el caso de Walter solo depende de los frenos, cuando él frena acá en el C, Jambó, C, por ejemplo. Él hace todas esas puntuaciones, las hace muy bien. Así que nada, para que los dos miren un poco qué hizo el otro. Y, y ahí a todos les digo, bueno, no sé si tendría sentido hacer otra cosa. O sea, hay algo donde se unen, ¿no?, los trabajos de ambos. ¿Tendría sentido hacer otra cosa? Es como que es una pregunta complicada, digamos. O sea, ¿se puede pensar en hacer otra cosa? Para mí sí. A ver, Un piano, puede ser un piano salsero, por ejemplo, bien, o un sí, piano que tire más hacia, como habla del tumbado, de los negros, no sé, se puede pensar bien, rítmico pero salsero, se podría pensar algo así, perfecto. Sí, no sé. sí. Sí, y Pero sacarle el ritmo se podría. No, yo, Y con poder nada, se puede todo, pero sería un poco, a ver, controversial. sí, Se a podría ver, tomar la rítmica como alturas y ver qué sale. Podría ser, puede pero ser, es una como buena que hay una idea. estructura, pero la estructura esa mapearla en vez del ritmo como alturas. Y bueno, sería Sí, como una sí, cosa sí, loca, pero bueno. yo recién, pensando igual que ustedes, no, pensaba, sí, marcar los hitos de los acentos más fuertes nada más, como que disparen un acorde, ponele, y algo que haya, y habría que ver cómo caerían, ¿no? O sea, hay que ver si marcan algo pero nada, qué sé yo. A mí me parece que está bien, la lectura que hicieron está bien, y además hay una intención clara en el poema, o sea, que es llevarnos a esa eh, situación, ¿no? O sea, la situación está planteada, hay una situación ritual, hay una situación de baile, de alegría, de rebelión, de ambas cosas, como pasa mucho con la cultura negra, que la alegría y la rebelión y la bronca vienen juntas. Eh, Así que me parece que está bien la resolución. Ah, Gastón, te lo dejamos hecho. No sé qué vas a hacer ahora porque ya te quemamos todas las posibilidades. Vamos a ver qué es lo que vas a hacer para. incluso lo que me pasó a mí, que creo que estuvo de más, porque me acotó mucho más las ideas, a ideas propias, fue buscarlo en YouTube. Y si lo buscan en YouTube van a Hay una encontrar pieza, hay versiones. diferentes. Incluso hay una chica que me llamó la atención que canta como una especie de lírico, algo parecido, con un piano, haciendo algo totalmente fuera de contexto. Si bien es muy rítmico, pero eh, muy distinto. Y Está después bueno hay una escuchar. hora de oro, hay diferentes cosas. Pero tengo que ser aún más creativo, entonces no sé hasta qué punto estuvo bueno. Vamos a ver. Está bien, perdón, que lo había leído el comentario de Rocío y me parece muy, muy pertinente que hay una cosa que no estamos diciendo, porque es lo de siempre, ¿no? Si enfatizamos que el señor Guillén hace todo un trabajo de antisemántica, vamos a decir, ¿no? En el sentido de no depender para la construcción de su poema de contar el cuentito con palabras que entendamos, sino que lo hace de otra manera, pero sin embargo, algunas palabras sí tienen semántica. Entonces, está el negro, está, como dice, está la tumba, que no se sabe si es la tumbadora o la tumba de morirse. Aparecen, está que canta, o sea, hay palabras en el medio de todo. Palabras en el sentido de estas, con su peso semántico. No son muchas, no son determinantes, o sí, o son determinantes justamente ante
la jerarquización que ofrece el hecho de que son las pocas palabras que hay, ¿no? Entonces, y que al mismo tiempo, en este caso, me parece a mí, por lo menos, son concurrentes, vamos a decir, ¿no? La semántica refuerza la idea, porque habla del negro, habla del canto, habla de la tumba, habla no sé si habla del fuego en algún lado, pero yo me imaginé fuego, pero debe ser por el tensado de los parches del tambor y qué sé yo. Hay como un refuerzo, como que lo semántico y el recurso más sintáctico confluyen hacia el mismo resultado. Podría no pasar. Podría ser que las palabras que usara fueran antibióticos, ¿no? Eh, no sé, o oso polar, ponele, ¿no? Y ahí agarrate, ¿no? Porque es otra idea, pero que tranquilamente se la pueden llegar a encontrar. Primero la pueden llegar a proponer ustedes mismos, digamos, ¿no? Que una cosa te lleve en una dirección y otra te lleve para otro, pero mira que interesante poder trabajar con las dos caras de la misma cosa. O sea, yo te, te puedo... y eso en música pasa muchísimo. Olvídense de las palabras. Pero en música vos podés hacer que convivan cosas que en general no podrían convivir. Ya sea incluso en la obra de Debussy que escuchamos hoy. Justamente es uno de los primeros que rompe con esa lógica concurrente. ¿A qué llamo lógica concurrente? Si vos escuchás una obra de Mozart, tiene un montón de riqueza, no lo quiero simplificar, pero en general las cosas tienden a reforzar el sentido de las cosas. Entonces, si entran los cornos, apoyan el acorde para que la melodía vaya arriba y no va en contra. En esta pieza de Debussy, muy sutilmente aparece, y en otras aparece más, y en otras obras aparece también más, de cosas que hay una obra que se llama, si quieren escucharla, ¿cómo se llama? La pregunta sin respuesta. Voy a poner acá. Nicolás debe conocer. El compositor es norteamericano. Increíblemente, si lo escuchan, es mucho más moderno de lo que se escucha. Charles Ives trabajó toda su vida en el correo y nunca hizo mucho dinero con su música, pero que juega con este concepto de que estamos hablando, o sea, plantea tres planos que son muy claros, pero que no se relacionan muy claramente entre sí. Aparecen como muy independientes unos de otros. ¿No vieron? Hay un cuento de Cortázar que se llama Todos los fuegos el fuego, o hay varios cuentos, como ese aceite Cortázar lo usaba bastante. Hay otro que es La noche boca arriba, que ese me lo acuerdo más, así que lo voy a hablar de ese. Pero en el cuento va pasando que, bueno, empieza que es un señor que va por la ciudad, qué sé yo, pasa, y se accidenta, creo que en una moto. Y de pronto en el cuento corta y habla de lo que se llama Guerra Florida, que los aztecas soltaban a sus prisioneros y los salían a cazar ¿no? Y con el objetivo de que a los que agarraban los sacrificaban. Y las historias van en paralelo porque el tipo está ahí internado, lo operan, sale, no sale, y corta, y bueno, el tipo como se esconde en la selva y lo van corriendo. Bueno, obviamente en el cuento termina de alguna manera unificando esas historias. Y en la música pasa lo mismo, y tenemos la posibilidad de unificarlas o no, esas historias. Pero al mismo tiempo tenemos que conseguir alguna situación
podemos jugar muy al borde, pero alguna situación que nos haga sentir que estamos dentro de la misma obra, ¿no? Y ahí hay que amacarse para encontrar esos puntos comunes que permitan decir que estas dos cosas yo las quiero hacer convivir. Pero bueno, ya vimos, hay por ejemplo, este distinto o posible distinto encare entre lo semántico y lo sintáctico podría ser una vía para hacerlo. Bueno, vamos a escuchar un último trabajo. Habíamos dicho voy a escuchar el de Nico, no. Después, en la clase que viene escuchamos algunos más todavía en la clase. El de Ayelén, el de Rocío, bueno, y vamos a escuchar los que van a ser Gastón y Carla. Y algunos más que andan por ahí. Me mandaron más trabajos, ya cuento a la gente que me está escuchando en diferido, que ya vi que hay un trabajo de Tania, hay un trabajo de Janina. Bueno, esos son los que tengo. Vamos a escuchar el de Nico, porque ya lo tengo bajado, sobre todo, así no perdemos tanto tiempo. Y dedicamos, no toda la clase que viene, pero un ratito todavía de la clase que viene a terminar de escuchar los trabajos que faltan. Y quizás escuchemos algunos, aunque no estén presentes, los que los mandan. Igual con todo lo que hablamos hoy, pueden revisar los trabajos. Los que no hayamos escuchado hoy los pueden revisar si quieren hacer algún tipo de cosa distinta. Vamos a escuchar el de Nico. Entonces, que era sobre el poema de Pessoa. Sí, de Pessoa. Entonces voy a poner el poema de Pessoa. Va, en biblioteca. Perdón, Nico, si le corté un poquito de razón. Sí, aplaudan, por favor. Estamos en presencia. Compositores de lustre. La corté un poquito la resonancia para que no se me pase al track que seguía. Lo vamos a escuchar de nuevo, ¿sí?
Ahora quiero ver esos brillantes análisis, ¿verdad? Digan cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, qué percibieron de la obra, aunque no lo puedan relacionar con el poema, qué les pareció. El comienzo, cuando arranca, entré perfecto en la frase que dice ahí, nada queda de nada, nada somos, y como que... Y después, ¿Cuándo? sobre ¿Qué todo es en la segunda perdón, qué es escucha, el comienzo? Cuando el primer acorde o la frase cha, cha, ca? Esa, eh, no, espera ya que la pongo, cuando espera entra que la más... pongo de nuevo. A ver, ajá. Escuchala mientras y decime acá esto. Ahí ya pasó, ¿no? O sea, Sí, bien, no, no, por eso, te estaba esperando. Eh, pero todo eso, hasta ahí más o menos, vos sentís que hay un poco antes, un sí, poco sí, antes, sí. sí. Después cuando empiezan a aparecer más elementos, ya paso a los otros renglones. Bien, bien. Y eso lo percibo al final también, percibo la misma sensación como nota, como algo que cuelga ahí. Es muy interesante y muy llamativo en la proporción, además, ¿no? De lo que mide todo, ese acorde final sostenido se hace muy expresivo, o sea, es como que no es que puso el acorde para terminar, evidentemente lo puso y lo sostuvo porque había algo que él quería que escucháramos ahí. Eh, Ahora le preguntaremos qué o cada uno hará su teoría, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que eso es algo importante. Hay también, o sea, estamos haciendo una especie de descripción fenoménica de lo que pasa y después vemos cómo lo generamos la analogía con lo que está en el poema, pero también hay claramente dos secciones, ¿no? Porque hay una especie de ralentando en el medio que divide como dos secciones. O sea, lo que venía como tan, ta, pa, pa, con ese pie más o menos, después hace chan, 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 y después empieza de nuevo la segunda parte, ¿no? Yo no estoy seguro de dónde interpretás vos, Nico, que habría que hacer esa división, digo. A ¿Puedes mí me citar pareció, antes que hable Nico? Sí, hable antes de que hable Nico. También sí, yo escuchaba en la melodía, incluso la letra, ¿no? Como que escuchaba como un nada queda, nada somos, nada queda, nada somos. Bien. Entonces también eso me hacía quedarme ahí leyendo muchas veces lo mismo. Bueno, yo voy a decir De entonces, alguna qué es lo que ya que está buenísimo lo que yo voy a decir lo que a mí me parece. A mí me parece que los gestos musicales, eh, si bien parecen en alguna parte normales, en otra parte parecen medio fatuos, ¿no? Como que, medio como que hay un relojito mecánico, como que son cosas mecánicas de las cuales no va a pasar nada, digamos, ¿no? Y que los gestos se repiten así como que nosotros hacemos todos gestos vacíos hasta que nos morimos, digamos, ¿no? Un poco en el espíritu ese positivo que tiene el poema. Tan optimista, Pessoa, como siempre. Eh, me dio esa sensación, incluso los pianitos que se van en el agudo, digamos, como medio fatuos, digamos, ¿no? O sea, como unos cosas artificiales que no pasa nada, digamos, después. Pero vamos a la interpretación del artista. Eh, Creo que Gastón quería decir algo, me interesa que quería decir. Ah, bueno, sí. Gastón atrás de un árbol. me, me invitaba, perdón, es que me había movido. Me invitaba
la melodía a leer de determinada forma. Eso me pasó y lo encontré segmentado en tres partes, más o menos. A ver. Quizás por un condicionamiento mío, porque también había visto esto para la creación, Sí. pero vi como que también desde ese lugar Nico hizo tres partes diferentes, quizás más o quizás menos, tal vez me estoy equivocando, No, pero pero más o menos tuve esa contanos sensación. dónde las viste las partes. O sea, si te acordás de alguna referencia en la música. Con lo que está relacionado con lo que dice Mm. en la primera, eh, donde habla de alentar o algo similar. No te escuché la palabra. Donde habla de. Estoy buscándola, perdón, Sí. un poco nos atrasa. Se me perdió la palabra. ¿Qué palabra te imaginaste? ¿Qué palabra dijiste que no te escuché? Altar te escuché yo. Atrasamos. Ah, atrasamos, sí, está Donde acá, dice atrasamos está acá. sí. Bueno, y es a partir de ahí, como quizás no exactamente, porque bueno, Nicolás es quien hizo la obra, entonces el tiempo se lo dio él, pero desde mi percepción utilizó cierta conexión entre las palabras, la música, las melodías, el tiempo, la rítmica, ¿no? Y incluso para la parte final del ocaso y la sensación de color de la melodía para con la poesía. Sí, Sí, creo que eso quería decir. bien. ¿Querés decir algo, Y otra Nico? cosita que Ah, perdón, sí, sí, sí. perdón. No, no, La dale, verdad dale, es dale. que me Termina, termina. sorprende mucho la creatividad de todos y de todas, y porque yo hasta ahora no he hecho ninguna, entonces no puedo hablar por mí, pero sí es genial lo que están haciendo, es buenísimo ver cómo se puede a través de esta materia crear, y bueno, la de Nico la resalto, no sé por qué, pero en la anterior también me pasó, como su capacidad de interpretación con la imagen del mandala, Sí. me pareció muy, muy buena. Como, Sí, sí, ya estamos haciendo todos eh, la ONG Club de Fans de Nico Peralta. Vamos a hacer un. Bueno, gracias. Vamos a hacer. No, lo que quería comentar es, Comente. sí, que es más o menos lo que percibieron, así como la compañera Nats, yo también soy medio como que intenté crear una estructura, digamos, dentro de lo que era el poema y está bien lo que dice Gastón, son tres partes. Mm, Hay un quiebre ahí con esos acordes más planchados mm, y que después termina en la resolución. Y también lo que dice a mí Pessoa me gusta sí, y su temática sobre la nada. Si bien lo leí, dije, pensé, perdón lo que voy a decir, no, sos un hijo de puta, vas a elegir este que es como muy, muy, muy oscuro. sí. Pero después pensé, Pessoa dice eso, pero al mismo tiempo no sé, hay uno que él dice como que no somos nada, pero en mi mente está todo, tengo todos los mundos, ¿no? Algo así Sí, dice. sí, sí, sí. Como que yo creo que es eso, que es más que nada, él describe como los insentidos, esta sutileza que nosotros creemos tan real, que en Ujú, realidad no es nada, son más que eh, un cuento que está contando un cuento, ¿no? ¿Qué más abstracto que eso? sí, Entonces tiene una continuidad, como que en realidad es como la nada que entra, digamos, medio en una ensoñación, como que por eso uso con muchísima reverb, como que empieza, como si fuera que la obra estuvo siempre sonando, sí, te nada más entiendo. que no se veía. Ujú. Entonces de repente se materializa y se va. O sea, como que esa fue un poco la idea que quería
mostrar. sí, Y bueno, y sí. sí, esos movimientos mecánicos también, es como representan un poco el sinsentido, ¿no? Ese piano Ujú. así, que, bueno, por eso sobre el final, cuando habla de los que somos carne, Sí. sangre, ¿no? Como cosas bien concretas, empieza a meterse las texturas de melódicas y todo para irse después, ¿no? Como que si bien existe, después se va todo al mismo tiempo, como fue un poco la narrativa esa que quise hacer. Está muy bien. Y bueno, O sea, y la partamos de la temática base. también tonal también son todas cuartas para que no tenga Sí, resolución de nada. claro, Eh, bien, bien, está bien pensado. Eso mm. es una buena idea. Es tramposo Pessoa, porque te tira la nada. O sea, primero, es tramposo Pessoa y nosotros somos mala gente, porque te hago musicalizar sobre la nada, ¿no? ¿Cómo contás la nada con sonido? Y bueno, obviamente, esta es una de las maneras, pero en principio es un desafío hincha, digamos, ¿no? O sea, se llama nada, bueno, ¿y qué hago? Y te pongo silencio 3 minutos, que si querés sería una forma de respondernos a nosotros si estuviéramos en guerra, digamos, no, no te hago nada. Bueno, yo te hice de esto 3 minutos de silencio. Eh, y sin embargo, quizás son mejores estas soluciones como la que propone Nico. O sea, para hablar de la nada hay que hablar, y de hecho Pessoa habla de la nada, digamos, ¿no? Entonces, y no solo habla, sino que como está bien lo que dice Nico en relación a otras obras, que también está acá, ¿no? Porque dice somos nada, pero ya acá al solo y al aire libre un poco nos atrasamos. Es como que ahí aparece una posible carnadura a partir de lo natural o del calor o de lo que fuera, que le mete un maticito a la nada glacial. No es una nada, como bien dice Nico, no es una nada patética. No es alguien que se está quejando. En todo caso es una nada medio descriptiva, pero bastante, eh, si se quiere, como resignada, como para decir, bueno, tomemos esto de punto de partida y a partir de esto hagamos algo. Por ejemplo, escribir poemas o, por ejemplo, como Nico resolvió, hacer una música. Después lo mismo pasa acá. Si acá en esta parte en la que dice, en un íntimo sol brinda sangre, perdón, antes, si nosotros carne, al que un íntimo sol brinda sangre, tendremos un ocaso. O sea, dice, sí, nosotros no vamos a hacer nada, pero nosotros en definitiva estamos mejor que otras cosas, porque por lo menos tenemos un íntimo sol y tenemos carne y tenemos un íntimo sol. O sea, nosotros nos vamos a desaparecer como todo, pero en algún momento tuvimos como la ilusión de ser algo, digamos, ¿no? Eh, pero sí, después está esta idea de que todo pasa, que es vieja, como además de estar en el anillo de Grondona, es una idea que atraviesa al hombre porque el hombre es muy consciente de su finitud. Entonces, está muy bien lo que plantea Nico. Después, eh, yo cuando era estudiante en algún momento que era muy petulante y decía, yo quiero hacer una obra que no arranque por el principio, y ni termine, que arranque por el medio. Nunca funcionó, por supuesto, porque lo que hacemos se lee como principio, digamos, hagamos lo que hagamos, se lee como principio. Pero la idea es buena, hay mil maneras la idea que tiene Nico, digamos, de algo que se devela en un determinado momento, pero que en realidad viene de siempre y se va, pero se supone que va a seguir, aunque nosotros no lo presenciemos, una especie de coagulación muy momentánea de unas ciertas circunstancias, pero que se disuelve enseguida en esa nada o en esa... eh, eh, hay maneras más electroacústicas de hacerlo, en el sentido de que se puede traer elementos de mucho más atrás, de mucho más... Podría ser otra solución para hacer algo parecido. Eh, Está bueno lo que dice de las cuartas, en el sentido de que hay que pensar también qué armonía. O sea, si él piensa que no tiene que
llegar a algo, ese es un buen pensamiento, o sea, que si yo quiero me refiero a esta intención de hacer decir algo a partir de las selecciones de código, en este caso, ¿no? Si las cuartas no resuelven, aunque por ahí para mí resuelven menos las cuartas aumentadas, o por ahí resuelven menos no sé, los terceros, la escala por tono, vamos a decir. Sí, es que en realidad no sé si también use como el locrio, que son todos acordes disminuidos, de como Sí. medio Sí, para sí, generar sí. eso Los acordes disminuidos de- puestos si no los pones a resolver, también funciona muy bien. Después eso yo tengo mi teoría, bueno, debe ser una teoría lógica y no la inventé yo, pero tampoco la vi planteada, pero son todas las formas de dividir la escala en una forma simétrica, vamos a decir, ¿no? El acorde disminuido es una de ellas. O sea, las terceras menores es una de ellas. Pero está bueno, o sea, esa cosa no hay resolución porque no hay, pero me gusta mucho el mecanismo por el cual lo pensaste, eso es lo que estoy resaltando, que el mecanismo de que en la estructura misma de lo que se está diciendo esté implicado el concepto que se está tratando de transmitir. Eh, Así que, muy bien, felicitaciones. Y sí, hay muy lindos trabajos y con mucho compromiso, con mucha cabeza en general. Tratando de resolver este problema. Ahora en la segunda tanda espero que sea igual. Y, y después seguramente les vamos a mandar algún mensaje en la semana, no con una consigna de trabajo, pero con alguna consigna de qué hay que hacer para la clase que viene. Y en la clase que viene va a estar bueno, porque probablemente Juan los agarre con este mismo trabajo y ustedes escuchen cosas distintas acerca de cómo se resolvería. Yo probablemente no esté en la clase que viene. Pero bueno, me parece que está bueno que sostengamos la escucha de estos trabajos todavía una clasecita más. ¿Está bien? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, los voy a dejar ir a comer. Profe, ya está. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Abrazo a todos. Gracias, hasta luego.